Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Habrán escuchado alguna vez esta frase mafiosa que es que parezca un accidente, ¿no? Al tipo lo tiran de una ventana y qué sé yo, pues que parezca un accidente. El tipo se quitó la vida, ¿no? Lo tiraron 5 monigotes, pero el tipo se quitó la vida. Es como... es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, parte del lenguaje de la violencia que tienen los sectores mafiosos, ¿no? Cuando Johnny Viale estaba en la Casa Rosada entrevistando al presidente, ¿no? Y interviene allí Santiago Caputo. Lo vio el país esto, ¿no? Yo estoy recreándolo con palabras, pero es difícil borrarse esa imagen, ¿no? En la que acuerda con este asesor del presidente que forma parte del Triángulo de Hierro, con Karina Milei, etcétera, qué es lo que se le puede preguntar y qué no, y queda registro de esa situación, y sobre todo queda registro para la posteridad de lo que podría llegar a ser el fin de la carrera periodística de Johnny Viale. A ver, esto es la Argentina. Yo he visto conductores de radio que le tocaban el culo a las compañeras y hoy están haciendo radio y se olvidó todo el mundo, ¿tá? Así que probablemente siga su curso. Pero en principio, si nos rigiéramos por cierta lógica profesional, bueno, quedó en evidencia una muy mala práctica profesional y quedó en evidencia también que es un operador, no es un periodista, es un operador. Al servicio de un gobierno de ultraderecha como el de Javier Gerardo Milei y al servicio también de la manipulación de la información para que la gente esté cada vez más desorientada, ¿sí? Pero todos dijeron, che, fue un accidente. En la filtración, ya la palabra filtración, ¿a qué remite? Un accidente, se filtró, no es que queríamos hacerlo, se filtró, alguien lo filtró, que parezca un accidente, me suena muy parecido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, quedó muy golpeado Johnny Viale. Johnny Viale era el operador de Milei dentro del Grupo Clarín, no era el periodista de Clarín que entrevistaba al presidente, era el presidente entrevistado por su operador dentro del Grupo Clarín. El Grupo Clarín, como siempre ustedes recuerdan, durante el primer año de cualquier gobierno, trata de tender puentes, quizá empezaron antes esos puentes, tienden esos puentes, y esos puentes están dedicados a que haya un ida y vuelta en materia de discusión sobre negocios. Las regulaciones estatales, las muchas o las pocas que haya, influyen, claro está, en los negocios. Y sobre todo un monopolio, que ya era un monopolio, digamos, como Clarín, que ha vivido, y esto es verdad, durante décadas, de la época de la dictadura para acá, de esas regulaciones. Yo diría mucho antes, pero vamos a poner de la dictadura para acá, que vive de esas regulaciones. ¿Qué es regulación? Norma, ley, reglamentación, normativización, etcétera. Son las cosas que benefician, que crean un escenario que beneficia a alguien o lo perjudica, ¿sí? En este caso, Clarín ha gozado de muchos beneficios, ¿sí? Esto lo sabemos todos. No se puede constituir un monopolio en la Argentina en las características y las dimensiones del Grupo Clarín si no ha recibido en este tiempo una serie de beneficios. Yo creo que Cristina Kirchner ha sido quizá la que más educó a la sociedad argentina, lo digo en términos no extraños al vocablo, digo, quiero decir, la que más pedagogía hizo en la sociedad argentina sobre cuáles son los efectos de que un grupo de comunicación tenga un monopolio sobre la circulación de las noticias, las opiniones. Esto se discutía y se discutió muchísimo, llegó a la Corte, la ley de medios. Bueno, yo estoy haciendo una memoria rápida de lo ocurrido, ¿no? Eliseo Verón, que es un capo, un semiólogo, era un capo, semiólogo, después murió, fue la carta que llevó Clarín, me acuerdo, a las discusiones que se daban sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Nadie se lo esperaba y de golpe apareció un tipo que para todos los que son estudiosos de la comunicación era como que entrara Messi, ¿viste? Y Eliseo Verón en ese momento planteó que no había que adecuar al grupo ni destruir al monopolio, porque al fin de cuentas iba a venir una nueva tecnología. Había en ese momento mucha gente que era fervorosamente partidaria de Internet, de la inteligencia artificial, de las redes, de las plataformas, que eso iba a democratizar la comunicación. Bueno, Eliseo Verón lleva ese punto de vista como para hacer caer
el volumen de argumentos que tenía el gobierno en ese momento, que quería desconcentrar, es decir, desmonopolizar a Clarín. Entonces el planteo de Verón fue: ¿para qué lo vamos a desmonopolizar si después van a venir las redes, las plataformas y Clarín va a dejar de ser lo que es? Bueno, queridas palomitas, Clarín no se desmonopolizó, la nueva tecnología no hizo un Clarín más débil, al contrario, Clarín maneja el ducto, el caño de prácticamente buena parte del mercado de Internet, por donde viajan esas redes, esas plataformas. Digo, Clarín mantuvo los fierros duros, ¿sí? Los fierros analógicos, los fierros del siglo XX, pero se posicionó en el siglo XXI también conservando esos fierros duros y en una porción de mercado que es lo que nosotros llamamos una situación dominante. Eso es Clarín. Clarín sigue siendo muy poderoso. Clarín realmente constituye y sigue constituyendo una de las empresas más importantes de producción de bienes culturales, pero sobre todo y también una empresa que por corpulencia económica está en la mesa de las grandes decisiones. Clarín se sienta con AEA, es la cabeza de AEA, se sienta con Pablo Roca, se sienta con Pagani. Digo, esa triada, ¿sí? Podríamos sumar a Pescarmona, son los dueños del país, son los dueños del poder y de la platita. Los dueños del poder y de la platita. Ponen gobiernos, sacan gobiernos, presionan, le sacan cosas. Todos esos grupos necesitan regulaciones a favor. No es verdad que el Estado se destruye. El Estado se destruye para los derechos, pero para los negocios de estos grupos el Estado sigue existiendo. Y se regula, y se sigue regulando y se regula a favor. En líneas generales esto funciona de este modo. Pero ahora quiero ir a otra escena, que no es solamente la de Johnny Viale en el quizás peor momento de su vida, no lo sé, o uno de sus peores momentos de su vida profesional, estoy hablando. Que es cuando entra vergonzosamente nuestro presidente, Javier Gerardo Milei, con una motosierra en una convención de ultraderecha en los Estados Unidos. Y entra con la motosierra así y se la da a un tipo que es medio espástico, moviéndose, que es este señor Elon Musk. Y se la regala. Estamos hablando del rico más rico del mundo, estamos hablando también del tipo que tiene a cargo las desregulaciones dentro del gobierno de Donald Trump, estamos hablando de un tipo que tiene un protagonismo en el nuevo poder de Trump realmente importante. En la Argentina, la presencia de Elon Musk, por lo menos la más visible, es Starlink, que es una competidora de Clarín. Starlink es una competidora del grupo Clarín. ¿Por qué? Porque Clarín te da el internet por cable y servicios en ese sentido, y por el otro lado Starlink aparece dando servicio satelital. Vos, por ejemplo, te tomás un micro desde Corrientes, lo vas a ver a Cuba, que va a ser el próximo gobernador de Corrientes, y te querés volver a Buenos Aires, te tomás el micro, y la internet que te da el micro, eso que tienen cama y te dan juguito y esas cosas, la internet que tiene el micro es la de Starlink. ¿Está? O sea, lentamente entra o empieza a jugar en la Argentina el poder de Elon Musk y tratar de hacer negocios aquí. Yo no sé si somos o no un gran territorio de negocios para Elon Musk, la verdad que no lo sé. Pero está clarísimo que llegó y que su competencia es Clarín, ¿sí? Y me parece a mí que esa motosierra que Javier Milei le entrega a Clarín, a Elon Musk, puso en alerta a Clarín. Y no solamente eso, yo creo que esos ductos que hay en el gobierno, de ida y vuelta, discusiones del grupo, el gobierno no se anotició ayer, como dijo Guillermo Franco, de que entre privados Clarín compró Telefónica. O sea, para que quede claro, Clarín compró a su competencia. Esto, en cualquier lugar, cualquier país capitalista del mundo, no está permitido. En Estados Unidos, hasta Google tuvo que desprenderse de negocios, las grandes empresas, allí hay fuertes leyes antimonopólicas, leyes antitrust, les dicen, y está en la esencia del sistema capitalista, que es la competencia, en teoría. Ahora, nosotros tenemos un presidente que, como ustedes saben, es una especie de personaje que puede llegar a decir una cosa en un momento y otra cosa en otro momento, ¿no? Dijo alguna vez que él admiraba el monopolio porque era la cristalización del éxito empresario. Si vos sos el pez más grande y te comes al pez más chico o al pez mediano, ¿sí? Sos el rey de los mares. Bueno, él dijo que
el monopolio no era tan malo, porque al fin de cuentas reflejaba que ese señor era bueno con los negocios. ¿Bueno con los negocios o bueno con las prácticas mafiosas? Pues no es lo mismo, che. No es lo mismo. Y la verdad, hay que decir, en la vida no todos somos Soprano. ¿No? ¿Qué sé yo? No todos somos Gotti. No funciona de esa manera. Sí funciona mucho la cartelización. La cartelización es muy nociva, saben ustedes, ¿no? Hay empresas que en la Argentina podrían dar un producto a precio mucho más bajo y no lo hacen porque se ponen de acuerdo con su competidor, con 2 o 3 que son parte de la industria, y dicen, che, fijemos un precio de referencia y vamos ahí, vamos todo ahí. No nos vamos a tirar la baraja entre nosotros. No, iba a discriminar, no quise hacerlo. La cartelización es un problema, es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Pero también las posiciones dominantes y los monopolios, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando uno entra al supermercado, todo lo que hay en las góndolas son 12 empresas, 14 empresas, ¿sí? Que manejan la economía familiar. Si se cartelizan y definen que estos 4, el precio de esto va a ser 4 pesos o 4.000 pesos, con 4 pesos no compras nada, 4.000 pesos, capaz que de costos no tienen eso. Capaz que de costos tienen 2. Esto siempre lo explicaba muy bien, Guillermo Moreno. Lo explicaba muy bien. El Estado después sí, con precios cuidados, marcó un precio de referencia para dejar la cartelización en evidencia. Entonces, se sientan entre ustedes, ahora se van a tener que sentar con el Estado va a poner un precio de referencia y ustedes tienen que poner un producto a ese precio. Entonces vos tenías un aceite que valía, 1.500 pesos y el resto de los aceites valían 4.000. ¿Está? Son formas que el Estado tiene para intervenir, no todas, pero formas que tiene el Estado para intervenir para romper con la cartelización. Ahora, esto que va a hacer Clarín es peor que la cartelización. Es la suma del poder en materia de comunicación, redes y plataformas. Pues nosotros estamos ahora saliendo, por ejemplo, por la radio, por el aire, ¿sí? También estamos saliendo por YouTube. El caño que tenemos acá es un caño que no está provisto por el Estado, lo da un privado. Y ese privado en casi todos los lugares es Telecom. Sí, antes era Fiber, Telecom. Ahora se absorben a la competencia. Y no solamente en el plano de Internet, también en todo el tema de las comunicaciones, los teléfonos. Todo lo que ofrecía Telecom y que competía con Clarín, ahora lo va a ofrecer solamente Clarín. $1.200 millones, 1.240 millones de dólares lo compró. Este es un problema viejo, como se sabe. Clarín a todos los gobiernos les fue arrancando algo, incluso al de Néstor. Al de Néstor le sacó la fusión cablevisión multicanal. Esto es mucho más grave lo que va a pasar, Esto es mucho más grave. Y tengo que decir en favor de Néstor Kirchner que después su compañera se dedicó desde el día 1 a tratar de reducir ese inmenso poder del Grupo Clarín, porque claramente es un poder de lobby fenomenal, para garantizar que la democracia fuera para los argentinos y para las argentinas, y que no fuera exclusivamente para los grupos económicos. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Las dos se pueden decir. Quiero hacerles escuchar una discusión que se dio en el Parlamento argentino en el año 2017, noviembre del 2017. A instancias de Carrió, y ¿se acuerdan de Mario Negri? Yo a veces digo, ¿dónde está Mario Negri? Bueno, se habrá jubilado. Estará en alguna de las casas de Ritondo, no lo sé. La cuestión es que se impulsa una ley de defensa de la competencia, una nueva ley de defensa de la competencia para evitar la cartelización. Y ahí hay un discurso, hay varios discursos. En ese momento lo que era el Frente para la Victoria se opone a eso porque era muy limitado, porque tenía aristas inconstitucionales, entre ellas creaba una ley del arrepentido, etcétera, etcétera, y no decía que era para los grupos grandes, para los grupos chicos. La verdad que era una mala ley. Era mejor la original de Carrió, después Negri metió mano, y no era una buena ley, pero la impulsaba Mauricio Macri para tener una herramienta y disciplinar a sus compañeros de banco, porque estábamos hablando de los grupos económicos. Ustedes saben, el de Mauricio Macri fue un gobierno de los grandes grupos económicos a quienes él intentó disciplinar con la ley de cuadernos, por ejemplo. ¿Te acuerdan la de los cuadernos de...? Sí. Bueno, y también con este tipo de herramientas. Decir, bueno, ojo que yo tengo esta ley, la adecué y ahora también quiero aplicar la ley del arrepentido en este rubro, no jodan conmigo. Porque
cuando uno es mafioso y llega a presidente, tiene doble poder. El poder del Estado y el poder de la mafia. Quiero decirles también que en ese momento hubo una intervención de Máximo Kirchner, otra intervención también de Axel Kicillof. Voy a empezar por la de Kicillof. La de Kicillof remite al tema de la cartelización. Y dice Axel Kicillof, el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, lo siguiente. El gobierno hoy se quiere embanderar con la idea de que va a defender la competencia. Y que va a defender la competencia con un fundamento ideológico que vendría a ser algo así. La competencia es lo normal, pero a veces hay desviaciones, a veces hay pequeños problemas que podrían resolverse en un tribunal. Si vemos la cuestión de la ley, sus fundamentos, sus ideas contra la realidad, nos encontramos un panorama completamente distinto. Desde que asumió este gobierno no ha parado de generar condiciones absolutamente adversas a la competencia. Es decir, que sus políticas económicas y sus decisiones de gobierno no han sido defensa de la competencia, han sido lo contrario en cada área que tocó, empezando porque los representantes centrales de la concentración económica en la Argentina ahora son titulares o candidatos a ministerios. En la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, lo normal no es la competencia, lo normal es la ausencia de la competencia y la concentración. Por eso la fijación de precios bajo este gobierno, cuando retiraron todos los instrumentos que tenía el Estado para controlar estos grandes monopolios, los retiraron todos, de precios cuidados a quien maneja la Secretaría de Comercio Interior, a las acciones que han tomado, es al revés, es el lobo cuidando el gallinero. Y esto no se arregla con un tribunal, menos con un tribunal que tiene efectos de inconstitucionalidad, pero no se arregla con un tribunal. Hay que accionar desde el Estado para defender al consumidor. Subir la tasa de interés, ¿es defender la competencia? No, es matarla. Abrir las importaciones. Ahí estamos escuchando a Axel Kicillof. En aquel momento era diputado Axel, por eso está allí en el recinto. Y también le habló Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner, en el medio de ese debate, que era un debate sobre cartelizaciones, sobre defensa de la competencia, llegó el tema Clarín. A ver, lo escuchamos. Como bien hice referencia antes, también quería hablar del tema de los medios de comunicación, que es algo que no se trata. La gente consume noticias, y ustedes lo saben muy bien. Se venden. No importa si son verdad o mentira, y siempre son teledirigidas hacia sectores que no concuerdan o no siguen al pie de la letra lo que dice el emperador. La ley de medios, borrada a fuerza de decreto, y algunos que se olvidaron, aquellos que defendieron también en su momento aquí en el Congreso, tuvo aristas interesantes, muchas. Quizás fue una ley que por algunas cuestiones se volvió, por llamarlo de alguna manera, como fuera de tiempo. Y podemos recordar que en la búsqueda de consensos de aquella ley, como bien ustedes saben, un sector, obviamente promovido, ya sabemos de dónde, exigió que las telefónicas quedaran fuera del marco de la ley de medios. Y nos venimos a enterar que el emperador habló, quien digita a los dueños de la Argentina, casi saliendo del closet. No me importan las notas que sobrevienen y dicen y las estigmatizaciones de las que uno puede ser víctima, porque la verdad no, ni la política es un club de amigos, ni viene a caerle en gracia al señor Mañeto. La convergencia de las telecomunicaciones y los medios en la era digital es inexorable. Entonces creo que, más allá de esta ley que creo que viene a empeorar la que ya estaba, creo que era mejor la de Carrió, que era perfectible seguramente, pero que era mejor. Creo que lo que hay que discutir en serio son este tipo de cosas. Es muy lindo hablar de cuando uno va al supermercado, cómo se concentra, pero aquí el problema básico es qué vamos a hacer con los medios de comunicación y qué va a hacer el gobierno con esto y qué va a hacer la directora de NECOM. Entonces creo que hay que tener el grado de independencia suficiente, porque ¿sabe qué, señor presidente? Si tuvo un gran error Néstor Kirchner, fue la fusión multicanal Cablevisión. Un gran error. Discutido adentro, pero un gran error. Un gran error que también después se hizo cargo y peleó hasta el 27 de octubre del 2010. No agachó la cabeza ni se arrodilló. El gobierno de Trump, insospechado de kirchnerista a pesar de algunos esfuerzos de algunos medios de comunicación, bloqueó la fusión entre AT&T y Warner. Rechazó la unión de los negocios de la Telefónica con la empresa de medios por eventual monopolio. Hagamos una ley en serio de defensa de la competencia. Hablemos de los medios de comunicación también, porque hoy las noticias se venden. Se venden. Y cada vez crecen más. Y en Argentina en particular alguien. Entonces creo que lo que sí podríamos agregar a esto
con toda la humildad, que tengamos la seriedad de hacer una ley en serio. Entonces, creo que sería bueno que no quede libre albedrío y que empecemos a establecer, aunque sea márgenes, no sé si del 40%, pero que se estudie en serio, porque creo que más allá de las definiciones políticas que nos diferencian y que nos seguirán diferenciando seguramente, a veces podemos tener puntos de acuerdo que protejan al actual gobierno del capricho de Mañeto el día que Mañeto se canse y le pida aquello que no le puedan dar ustedes. Y lo va a hacer. Es indefectible que lo haga porque lo ha hecho con cada gobierno. Y que si le van a declarar, como dijo alguna vez Julio Blanc, al anterior gobierno, el periodismo de guerra, sepa que este diputado y muchos otros diputados no vamos a subirnos a Clarín para saldar cuestiones políticas. Vamos a defender a un gobierno que cuando llegue la hora le diga que no. Y si el gran medio argentino le declara la guerra periodística, como dijo Julio Blanc, al gobierno, vamos a estar al lado que tenemos que estar, que es lo que vota la gente. Me guste más o menos lo que vota aleatoriamente. Pero tengan en claro, porque los escuché a ellos mismos hablar mucho y mal de muchos de los que están aquí presentes, que van a ir por ellos cuando empiece a apretar aún más el zapato el año que viene y quiera quedarse con más. Muchas gracias, señor presidente. Medio profético, ¿no? Digo, es interesante repasar a veces lo que ocurre. Esto no pasó hace mucho, esto fue en el año 2017, y ahí estaba, me parece, apuntando a lo nodal. Esto que está pasando ahora estaba ya de alguna manera previsto, y finalmente le pasó, y le pasa a Javier Gerardo Milei también, que es que el grupo Clarín descarga su voracidad sobre un gobierno que uno diría, che, no está demasiado en las antípodas, ¿no? De eso. Porque la verdad son tan antikirchneristas los dos, son defensores de barbaridades, los dos están contentos con este sistema que funciona sobre la baja del salario. Y sin embargo, Clarín no lo quiere dejar gobernar. ¿Cómo es la historia? ¿Gobierna el presidente o gobierna Mañeto? Sea lo mismo, sea un gobierno kirchnerista, sea un gobierno macrista, sea un gobierno de Milei, se da la misma discusión. ¿Por qué? Porque el poder, ¿sí?, en la Argentina, cuando está concentrado, cuando es monopólico, no es democrático. Es así de sencillo. No lo quisimos ver en su momento, o mejor dicho, lo vimos, perdimos la batalla, porque la batalla de la ley y medio la perdimos. Y la verdad es que después hubo un decreto de Macri, y por eso creo que Kirchner hace ese discurso, un decreto de Macri por el cual se desguazó los aspectos antimonopólicos de la ley de medio, que sigue vigente en todo lo que no es esos articulados. Pero el problema es, en la Argentina, esencial, desmonopolizar. Sigue siendo ese el desafío. Para un gobierno nacional, popular, democrático, pero también para un gobierno de derecha o de ultraderecha. Los monopolios no te dejan fijar, no te dejan alinear precios, salarios, tarifas, no te dejan vivir. Y lo padece cualquier gobierno. Por supuesto lo padecen más aquellos que lo enfrentan. Hay que ver qué pasa con Milei. Hay que ver qué pasa con Milei, porque está flojito de papeles, ¿no? La hermana está flojita de papeles, él está flojito de papeles, todo su entorno está flojito de papeles, lo está investigando el FBI, lo investiga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y Elon Musk levantó la motosierra. Cuidado con la motosierra, porque ahí sí vamos a estar en presencia de un gobierno que ha sido elegido por el voto popular, pero que ya pasa a ser un peón en una pelea mucho más grande. Es una pelea de un monopolio local contra el mega multimillonario del mundo. ¿Eso hace menos estafador a este entorno presidencial? ¿Eso hace que la criptoestafa quede? No, va a ser parte de la pelea. Esto va a ser parte de la pelea. Porque ayer yo traía lo que en su momento había sido el Yomagate, ¿no? A Mira que cobraban, decían, para que Menem atendiera gente. Bueno, ahora se acusa de lo mismo a la hermana del presidente. Digo yo, entramos en este momento en un espacio donde hay que ser espectador un poquito. Me parece que todavía no vimos nada. Ahora, tengo una plena certeza, buenos en esta historia no hay.